Hola, bendiciones, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hemos estado viendo el Salmo 119, una y otra vez se lo repito, pero bueno, vamos a mirar cada versículo, cada porción es independiente, aunque estamos leyendo y meditando sobre este versículo. Yo espero que ustedes estén aprendiendo igual que yo. Y algo de lo que yo encuentro en este capítulo es el amor por los mandatos de Dios. Es la gratitud que este salmista tenía para integrarse en los mandamientos y estatutos de Dios, para tomar la palabra como algo muy importante en su vida, que lo iba a llevar al cumplimiento de su felicidad, más que de otra cosa. La gratitud que tenía, porque la palabra de Dios lo lleva a ser lleno, a estar completo en Dios. Así que yo les agradezco a todos ustedes por estar con nosotros viendo este capítulo del Salmo 119. Ahora vamos a ver el verso 105 hasta el verso 112. Y yo espero que ustedes lo puedan disfrutar al igual que yo. Vamos a empezar nuestra lectura y meditación en el verso 105. Yo creo que es un verso que nos lo hemos aprendido de memoria y lo citamos constantemente, pero vean el amor con lo que este salmista habla de este salmo. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Es una lámpara. Cuando hay mucha oscuridad, muchas tinieblas, obvio, una lámpara puede estar encendida o puede estar apagada. Si la lámpara está apagada, pues no nos sirve absolutamente de nada. ¿Qué querría decir para mí el apagar? El estar apagada es el no estar consciente o no tener conocimiento de la palabra. Eso sería una lámpara encendida, apagada en la palabra de Dios. Pero dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi caminar, dice en la Reina Valera. Dice, es una luz para mi camino. Quiere decir, pensando que la luz es la guía o me alumbra para saber la dirección que yo debo de llevar, el camino que yo debo de seguir, ver que no me tropiece, que no pise algo peligroso. La luz me da entendimiento, en otras palabras. Y me gusta estos versículos que encontré. En Proverbios 6:23 dice, pues sus mandatos es una lámpara y sus instrucciones es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva la vida. Entonces, una lámpara encendida es aquella que me da instrucción y la palabra de Dios me da instrucciones de cómo debo de seguir. La luz perdón, otra vez, su mandato es esa lámpara encendida, el mandamiento es esa lámpara, pero la luz es la instrucción que recibo. La disciplina correctiva es el camino que me lleva a la vida. O sea, que dentro del mandato hay enseñanza, hay instrucción, hay dirección, hay propósito, hay libertad, hay plan, me da dirección. La luz es la disciplina, o sea, me corrige. Entonces, cuando yo tengo el mandato de Dios va a corregir mi vida. Y cuando yo me disciplino o pongo en práctica esta palabra, me va a llevar a una vida eterna, a una vida correcta. Ahora, en el Salmo 43, verso 3, dice así, envía tu luz y tu verdad, que ella me guíe, que en ella me guíe. O sea,
la palabra de Dios, porque vemos que la luz, la palabra la luz, es una lámpara encendida, entonces es la palabra de Dios. Entonces, envía tu verdad. La verdad es la palabra de Dios. Envía tu verdad porque ella me va a guiar. La verdad de Dios está en el mandato, en los decretos, en las leyes, en los estatutos de Dios, en toda su palabra. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la creemos, la vivimos, porque en ella sabemos que estamos firmes. Esta palabra, si nosotros tomamos estos mandamientos, estos estatutos y los ponemos en práctica, nos disciplinamos y nos corregimos en ellos, esta nos va a llevar a la vida eterna. Me guía, dice, me guía, que me llevan a tu monte santo, a un lugar donde vives. O sea, la luz de la verdad, la luz de la palabra de Dios me va a guiar. Ahora, nosotros debemos de aprender en esa luz para que nos lleve al lugar altísimo. Ahora, en el verso 106 dice, lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus decretos, tus justas ordenanzas. Otra vez, porque no lo leí correctamente. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Es una decisión que este salmista tomó y dice, te lo prometí antes y lo vuelvo a prometer. Quiero obedecer tus justas ordenanzas, tu palabra, quiero obedecerla. Y luego en el verso 107 nos dice, he sufrido mucho. Sí, Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. ¿Cómo Él sabe que lo prometió? La única manera de saber las promesas de Dios es justamente cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la entendemos, la leemos para poderla entender. Encendemos esa lámpara estudiando, escudriñando las escrituras, que es algo de lo que este salmista constantemente decía, que escudriñaba, que las enseñanzas de Dios y las obedecía y los sacaban adelante. Dice, he sufrido mucho, sí, Señor, pero ahora te pido que restaures mi vida como tú lo prometiste. Las promesas de Dios son sí y son amén. Ahora, en el Salmo 34, verso 19 al 20, fíjense lo que dice aquí. Las personas íntegras enfrentan muchas dificultades, sí es cierto. Toda persona íntegra, toda, enfrenta muchas dificultades, porque vivir en santidad, dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes la arrebatan. Entonces, vivir en integridad se requiere de mucha valentía. Y otra vez sigue diciendo, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos y ni uno de ellos es quebrantado. La promesa de Dios es que Él está ahí contigo. Él siempre te va a rescatar. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te anegarás. Porque el Señor tu Dios está contigo. Esa es una promesa. Entonces dice, sí, he sufrido, pero sé que tú me restauras. Tú restauras mi vida. Por eso dice, prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. En el verso 108 dice, Señor, acepta mi ofrenda de alabanza. Otra vez, y enséñame tus ordenanzas. Acepta mi ofrenda. Así que dice, acéptala. Ahora, me llama mucho la atención este versículo que encontré aquí acerca de la alabanza. A lo mejor en TikTok no vamos a alcanzar a terminarlo, pero tú lo puedes ver en YouTube completamente. Pero vamos al libro de Oseas, verso 14, verso 2 dice, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Fíjense lo que dice. Acá dice, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Y Oseas lo pone así, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor y dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. A mí esto me llama la atención porque me está hablando
que cuando yo corrijo y enderezo mi caminar delante de Dios y yo confieso mi pecado, o sea, para confesarlo necesito reconocerlo. Reconocer que he pecado, reconocer que he ofendido a Dios, reconocer que estoy fuera del camino de Dios. Pero dice, perdona todos nuestros pecados y recíbenos en tu bondad, con tu bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. O sea, lo entiendo de esta manera. Cuando mi vida está enderezada a las ordenanzas de Dios, estoy dando más alabanza. Entonces dice, enséñame tus ordenanzas. Y en el verso 109 dice, mi vida pende de un hilo constantemente. O sea, siempre estoy en peligro, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Hay ocasiones que nosotros, como hijos de Dios, porque tenemos una circunstancia, una situación difícil, decidimos abandonar el camino del Señor. Pero este salmista dice, no importa, aunque mi vida penda de un hilo constantemente, yo no dejaré de obedecerte. Voy a estar contigo todos los días de mi vida. Voy a obedecerte porque yo lo he decidido. En el verso 110 dice, los malvados me han tendido sus trampas. O sea, el peligro siempre va a estar ahí, pero no me apartaré de tus mandamientos. Es una decisión. Sí hay peligro, sí mi vida pende de un hilo, sí vienen las tribulaciones, sí falta el dinero, sí hay opresión, sí viene el yugo del enemigo, sí es cierto, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando yo permanezco firme en su palabra de Dios, siempre voy a ver cómo Él me rescata. Aceptas mi ofrenda, o sea, aunque mi vida penda de un hilo constantemente, pero no voy a dejar de obedecer tus enseñanzas. Sí, aunque los malvados me han tendido sus trampas, no me apartaré de tus mandamientos. Y en el verso 111 dice, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Tus leyes, tus mandatos, yo los atesoro en mi corazón. Muchos de nosotros atesoramos nuestra propia vida, atesoramos el oro, la plata, el trabajo, las relaciones, a veces relaciones que son muy dañinas a nuestra vida, que nos contaminan, pero nosotros las atesoramos más que atesorar el amor y la bondad y la misericordia y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Hay ocasiones que tenemos que soltar algunas relaciones porque son ofensivas a Dios, porque desvían nuestro caminar delante de Dios. Debemos de ser, bueno, deberíamos, pero cada quien escoge lo que debe de servir. Dice, tus leyes, para este salmista decía, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Ese es el corazón de este salmista. Y te puedo decir que es mi corazón. Yo anhelo y atesoro la palabra de Dios. Y día tras día busco vivir lo mejor que yo puedo. No te digo que soy perfecta, pero voy a la perfección. Entre más me adhiero a su palabra, entre más escudriño su palabra, más la puedo atesorar, más puedo ser transformada. Y yo te animo a que tú busques, que tú intentes, que tú procures. A veces hay tiempo donde decimos, es que yo no puedo cambiar. Ay, me cuesta mucho trabajo. Es verdad, nos cuesta mucho trabajo quitar las viejas costumbres. Pero te digo una cosa, entre más buscamos de Dios, entre más escudriñamos las escrituras, entre más las atesoramos en nuestro corazón, entre más buscamos de su presencia, más profundo podemos llegar. Y esa palabra solita va transformando nuestro corazón. Es como si fuera una semilla que está siendo sembrada dentro de nuestro corazón, como en esa tierra. Es una semillita, pero ¿sabes? Esa semillita, si la viéramos entre la tierra, vamos a ver que se empieza a hinchar la semilla y empieza a deformarse, empieza a quitar la forma que tenía para empezar a crecer y a formarse aquella plantita,
aquel arbolito que hemos sembrado, aquel rosal o cualquier planta que hayas puesto. La palabra de Dios en nuestro corazón es como esa semilla y de repente empieza a deformarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no soy ni de aquí ni soy de allá, y muchas veces así nos sentimos. Ni soy de Dios ni soy del diablo, de repente así parece. Pero recuerda que si tú te sigues adhiriendo, si tú te sigues sumergiendo en la palabra de Dios, sigues leyendo, sigues atesorando los decretos, los mandamientos y permitiendo que la palabra de Dios crezca en tu corazón, aunque te vayas deformando, es porque ahí viene la plantita, ahí viene el cambio en tu vida. No es de la noche a la mañana, es poco a poco. Así que no te desesperes, atesora la palabra de Dios. Este salmista decía, estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Tomar esa decisión, decidir obedecer la palabra de Dios, los decretos de Dios, los estatutos de Dios, buscar crecer y madurar en la enseñanza de la palabra de Dios. Yo por eso te animo, si tú no te congregas en la palabra viviente de Sion, busca que tu pastor tenga enseñanzas, que tenga estudios bíblicos, y ahí sumérgete, ve ahí, estudia las escrituras ahí, estudia las escrituras en tu palabra, medita en ellas, porque tu vida va a ser transformada. Y si tú te congregas en la palabra viviente de Sion en Abasolo 138, te animo, únete a un estudio bíblico. Estudia, escudriña las escrituras, no te vas a arrepentir. Tu vida solamente así va a ser transformada cuando tú las escudriñas para que puedas vivir por ellas. Este salmista dijo, estoy decidido a obedecer tus decretos. No puedes obedecer algo de lo que tú no tienes conocimiento. Este hombre decía, dice, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. O sea, hay escuela, hay lugares donde se te enseñan las escrituras, y no porque fuiste hace un año, ya estás. No. Esto es constante. Esto es meditar de día y de noche. Esto es estudiar todo el tiempo. Dios no nos llamó a ser ignorantes, nos llamó a ser inteligentes, nos llamó a enseñarnos en la palabra día tras día. Cuando tú y yo pensamos, ya lo sé todo, es cuando no sabemos nada. Así que mi amigo, mi hermano, vecino, tú que me estás escuchando, si tú quieres que tu vida sea transformada correctamente, entonces solamente la palabra de Dios. Podemos, como miramos anteriormente, la perfección tiene un límite, pero no los mandatos y estatutos de Dios. Así que no te limites, escudriña las escrituras, no te limites, ve a la escuela, estudia, medita en la palabra de día y de noche, porque en ella vas a encontrar la vida eterna. Te animo a que busques, te animo a que estudies, te animo a que permanezcas en las escrituras. ¿Quieres ver tu vida transformada? Solo así lo podrás hacer. Bendiciones, que tengas un excelente día y que el Espíritu de Dios te dé el querer como el hacer, prepararte en la palabra de Dios. Bendiciones.